Muy buenas noches, bienvenidos. Viernes por la noche, las 10 en punto, y nos toca en nuestros 55 minutos que hoy se los dedico a Circe Almanzar, vicepresidenta de AIR, de la Asociación de Empresarios de la República Dominicana. Circe, me place tenerte aquí, qué bueno que viniste. Gracias. Para mí es un placer estar aquí contigo, una mujer que mucha gente admira y que debe servir de ejemplo para todas las mujeres, como tratamos de hacerlo cada día, ¿verdad? Uno empuja a ver hasta dónde llega. ¿Cómo es, Circe, vivir en un mundo de hombres? Yo lo sé a mi manera, pero yo quiero saber a la tuya. Bueno, lo primero es que no nos podemos sentir amedrentadas. Tenemos que tener seguridad, da más trabajo, claro que sí, pero precisamente eso es lo que te hace que no solamente te involucres en un mundo de mujeres, sino también que seas más exitosa en algunos casos, porque tú te preparas más para que te respeten y siempre dando el frente y no teniendo ningún tipo de inseguridad en el momento que tú estás en un mundo de hombres. Claro está. Yo soy de las que pienso que las mujeres tenemos que jugar nuestro rol, tenemos que buscar las cosas y hacer los aportes que desde la perspectiva de las mujeres tenemos que hacer. Porque muchas veces queremos jugar el rol de un hombre y no nos damos cuenta de que lo más importante es dar esa visión que solo tiene la mujer. Y eso aporta, eso hace que tú tengas un ambiente colaborativo, un ambiente de cooperación, pero también de complementariedad. Cuando tú estás analizando un punto y alguna gente lo ven desde los hombres, en su gran mayoría lo ven desde una perspectiva y las mujeres la vemos de otra. Claro, está las profesiones de cada quien, pero también está ese sentido y esa intuición que tenemos nosotros que vale mucho, y por eso yo le digo a las mujeres, nunca nos sintamos que somos inferiores, que echemos la batalla, que siempre nos preparemos, pero con la frente en alto, pero siempre no pensando que porque soy mujer me van a dar un espacio, sino porque soy una mujer capacitada. O sea que tú no crees en eso de las cuotas, lo que plantean algunas leyes, sobre todo las que tienen que ver con temas electorales, lo que hablan varias personas, inclusive personas cercanas a ti y a mí, de que se tienen que cumplir cuotas, los partidos políticos, las altas cortes, las posiciones del Estado. Yo no estoy en contra de las cuotas, de hecho las cuotas, o sea, la discriminación positiva viene desde hace mucho tiempo, precisamente para poder involucrar sectores vulnerables de la sociedad. Para equilibrar, claro está. Lo que yo siento es que tú tienes que ir midiendo. Es como cualquier incentivo que tú hagas, eso es un incentivo. Y tú tienes que medir el impacto. Y si el impacto no está siendo efectivo, tú tienes que cambiar las políticas o acompañarla con políticas que sean más efectivas. ¿Qué pasa en nuestro país? Yo siento que las cuotas no van a poder resolver el problema de fondo si tú no capacitas a las mujeres, si tú no rompes el techo de cristal de muchas mujeres, precisamente porque el trabajo que hay que hacer más es de mentoría. Y yo creo que aquí ha faltado un poco eso. Y hay que echarnos un poco de la culpa a nosotras. O sea, nosotros tenemos que hacerle ver cada vez más a las mujeres que sí se puede, que independientemente de la cuota, que puede ser un beneficio para tú incursionar en la política, por ejemplo, tú no lo vas a tener para otros ámbitos. Entonces tienes que estar preparada, tienes que darte cuenta que se puede asumir varios roles al mismo tiempo. Las mujeres a veces, yo digo que ese es el gran problema que tenemos ahora y que tenemos desde hace un tiempo. El hecho de que tú te preparas, pero cuando llegas a la hora de enfrentar el reto de tú colocarte en un ambiente laboral o en un ambiente de posicionamiento político, de liderazgo político, entonces se repliega. Claro está, es difícil porque hay que asumir 8 roles al mismo tiempo, las mujeres, pero se puede. Y hay veces que las mujeres también sienten cierto remordimiento de conciencia porque tienen que dejar a sus hijos en la casa. Pagamos un precio más alto. Y es verdad que se paga un precio, pero sin embargo, yo lo veo en mis hijos, no sé si tú los ves en los tuyos, no hay algo más
precioso en la vida, que tus hijos te admiren. La admiración, claro que sí. Y eso es educar con el ejemplo. La mía me dijo el otro día que en su colegio estaban hablando de mí. Maravilloso. Yo sentí como miedo, te voy a decir la verdad. Yo le hice la ¿Y pregunta bueno o malo? yo le dije, ¿y qué estaban diciendo? Pero yo no sabía si quería que ella me contestara o no. Pero al final los niños se sienten orgullosos de su mamá. O cuando te van y te preguntan, mami, ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué tú piensas de lo otro? ¿Qué puedo hacer? O mami, o cuando ven que tú no has descuidado ninguna de tus tareas, pero que las haces de manera organizada y que puedes hacerlo. Y las haces con amor, porque la labor tiempo de calidad, que es lo más importante, porque ¿de qué te sirve tú estar ahí en el colegio con ellos, o esperándolo ahí, o haciendo la tarea con ellos? Mentalmente no estás ahí. Exactamente. Es más que nada educar con el ejemplo, con la vivencia, pero también educar con valores, que es lo más importante. Circe, ¿cómo tú creciste? ¿Cómo tú llegaste a ser una mujer que forma inspiración para otras mujeres que tal vez están en labores totalmente distintas, pero que quisieran crecer en el ambiente empresarial, aunque sea con una posición ejecutiva, pero que sienten que hay diferentes figuras femeninas que le inspiran a que es posible, a que de alguna manera el hueco se abre, que se llega, y que nosotros, en la medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido buscando espacios para nosotras mismas y para otras, porque tú y yo participamos en conglomerados comunes donde el objetivo es precisamente abrirle el camino a más mujeres. Bueno, yo crecí en un ambiente de valores que es muy importante, de mucha formación. Mi padre, que un intelectual. Al que todos queríamos. Exactamente, pero no solamente porque hablaba de cine, sino una persona con mucha formación, una persona muy abierta de mente, y una madre que quizá es más anónima en el ambiente público, pero una mujer impresionante, echada para adelante, que siempre fue progresista, una mujer que creía en las mujeres, que me apoyó desde el primer momento, una mujer que rompió esquemas. Cualquiera que la conoce, Emilia Melgen, fue de las primeras mujeres que entró en la política. Después no le gustó o tuvo problemas en la política, pero porque tuvo algunos contratiempos, precisamente por romper esquemas, pero siempre con esa seguridad de que se puede, esa seguridad de que no había nada que la milanaba para estar en los ambientes que tenía que estar. Una mujer con muchas luces, y eso se vivía en mi casa. A pesar del divorcio, yo apenas tenía 11 años, no fue traumático, y al contrario, fue una relación muy bonita, porque entonces ya empezamos a trabajar con dos familias. Y la familia crece cuando hay divorcio. Familia crece. Y fue algo que se llevó de manera muy fácil, muy sana. Me hizo aprender mucho, claro. En la adolescencia eso es un impacto para cualquier joven, un divorcio, pero lo fuimos superando, exactamente. Aprender a crecer de una manera distinta. Pero algo que yo siempre cuento como anécdota, que nosotros teníamos todos los sábados, y todavía lo tenemos, todos los sábados teníamos una tertulia. ¿De familia? De familia, pero tertulia no era para hablar de el primo fulano o de la tía fulana, no, eran de temas políticos o de temas sociales o de temas que yo recuerdo que nosotros teníamos a veces debates y teníamos que volver el otro sábado con las respuestas. A concluirlo, porque tú sabes que en ese momento no teníamos el Google. No, ni WhatsApp. Ahora ya cualquier debate se acaba ahí mismo, claro. Porque tú dices, no, míralo aquí, yo tenía la razón. Claro. O se continúa por WhatsApp. En ese momento, y eran debates históricos, debates filosóficos, debates religiosos inclusive. Y eso te hace nutrirte. Y yo creo que eso, que no solamente lo viví yo o lo vivo yo, sino mis hijos, ha hecho que mis hijos se sientan, o sea, puedan hablar de todo. Aprenden todos los sábados en casa de mi madre. Y todavía se hace. Y todavía se hace.
¿Cómo entras tú, Circe, al mundo empresarial? Y quiero saber qué tú te proponías cuando estabas más pequeña. Cuando tú querías estudiar, los niños tienen muchos sueños. A veces uno quiere ser bombero o astronauta. Sí. Yo quería ser piloto, por ejemplo. Yo nunca quería ser bombero ni astronauta. Bueno, en realidad yo siempre me identifiqué con las causas de derechos, de defensa de los derechos. Recuerdo que desde primaria, cada vez que había algún compañero mío que tenía, porque ahora la gente habla del bullying, pero eso siempre ha existido. Ha existido toda la vida. Y cada vez que algún otro ha habido compañero, defensores de derechos toda la vida también. La defensora de los derechos era yo. Y siempre fui, o sea, no me gustaba, y eso también lo heredé de o lo aprendí de mi madre. Cada vez que había alguien débil, yo entonces acompañaba al débil. Y siempre, y no importaba que tuviera la razón o no. A veces después me di cuenta, pero por Dios, él no tenía la razón, pero como estaba en el lugar incorrecto, pero estaba. Sí. Uno va aprendiendo después, pero uno tiende a esa sensibilidad de apoyar al que se percibe más débil, porque también es un tema de percepción. Sí. En ese momento yo percibía que era más débil, puede ser que era más fuerte que el otro, sí. Pero entonces me fui, o sea, desde el primer momento era defensa de los derechos. Defensa de los derechos, actriz también. Sí, tiene mucho que ver. Tiene que ver, eso es como la medicina y el arte. Exactamente. Entonces me gustaba el teatro, estaba en teatro, siempre quería ser actriz, pero también defensora de los derechos. ¿Qué quiere decir defensora de los derechos? ¿Política o abogada? Entonces realmente después me fui, bueno, de hecho yo también me entré a los 12 años en movimientos pro mujeres. Sí. A los 12 años. ¿Cómo fue eso? Y fue que entré como en un ámbito inclusive hice una obra de teatro. Basada en eso. Basada en eso. El guión de la obra de teatro. Y entonces nada, yo apoyaba todo el tema de las mujeres con un enfoque diferente. En ese momento el enfoque era más radical. Y yo era de las que decía que no había por qué cambiarse, no había por qué dejar de ser femenina para tú defender tus derechos. Tú recuerdas que en ese momento había una radicalización. Claro. Era que machismo y feminismo eran una batalla. Exactamente. Entonces, ahí fui incursionando y luego me decanté por el derecho. La política me fue desagradando, o sea, el ambiente político por todas las... Que no es que la política sea mala, es el ejercicio de algunos políticos, claro. Porque la política es preciosa, o sea, tú puedes hacer muchas cosas, pero la verdad es que para tú hacerlo, tú tienes que romper un poco tus valores en algunos casos, es un ambiente colectivo, y los ambientes colectivos te hacen que tú tengas que tener en algún momento, claudicar con algunos de tus creencias o valores. Entonces, nada, estudié Derecho, estoy haciendo una maestría, estudié Derecho y mi primer trabajo fue en una compañía de seguros para reclamaciones, cosa horrorosa. Ay. Imagínate tú que... Qué experiencia. Que iban allá las personas que tuvieran accidentes. Tú estabas del lado incorrecto. Sí, entonces yo estaba defendiendo la compañía. Yo dije, no, yo no sirvo para esto. Entonces ahí yo tenía un profesor en la universidad, que falleció recientemente, Hugo Ramírez, que era profesor en ese momento en UNIBE empezaban a dar la clase de economía, de derecho económico, legislación, derecho económico, creo, que era cuando empezábamos a hablar del tema de competencia, de regulación de mercado, de todo eso. Y a mí me encantaba eso. Me gustaba mucho la responsabilidad civil, pero me gustaba también ese ambiente. Y él, yo que siempre fui muy segura de mí misma cuando hablo, él tuvo contacto con otra persona que le dijo, mira, están buscando una dirección ejecutiva para la Asociación de Jóvenes Empresarios. Yo tenía apenas 22 años. 22 años. ¿Y te animaste? Y me fui a la entrevista. El profesor te lo dice, te dice, Circe, ajá, están buscando una persona para esto, ¿tú quieres?
Y yo fui Algo a la así, más o entrevista, menos. exactamente, cuando llegué a la entrevista, el presidente de Ángel en ese momento era un amigo de quien era en ese momento mi novio, que luego fue mi esposo de toda la vida, hasta que enviudé. Y bueno, cuando llego a la entrevista, nada, él me dice, bueno, ¿cuándo tú entras? Y yo, pero espérese, la entrevista es que yo... Y no, eso es, tú eres el perfil que andamos buscando. Joven, con mucha formación, que tenga roce en la sociedad. Y todo aquel ímpetu. Exactamente, y entonces nada, entré a trabajar en Ángel, ahí empecé mis maestrías, hice algunas, salí embarazada, tuve que dejarla, volver otra vez. Lo que El ciclo de las mujeres. porque el embarazo fue un poco preocupante porque tenía Amenazas. posibilidades de pérdidas, exacto, amenaza de pérdida. Y entonces tuve que acostarme, todo eso, con mi primer embarazo. Y bueno, en el medio me casé, todo. Y nada, y ahí duré un tiempo aprendiendo. Ángel es una cuna de aprendizaje, o sea, es sobre todo porque se puede hacer mucho dependiendo de hasta dónde tú quieres llegar. O sea, en cualquier ambiente que tú tengas la posibilidad de incursionar en la toma de decisiones y en promover políticas públicas, tú puedes llegar hasta donde tú realmente te lo propongas. Y teníamos unos presidentes maravillosos en ese momento, era una generación de jóvenes que ahora son un poco más mayorcitos, igual que yo, pero que tenían mucha visión. Era otra época también. Era otra época de la política. Y estamos en una transición política también. Yo digo que nosotros somos una generación de transición. A nosotros nos toca como generación, la tuya y la mía, pasar de esta vieja política y de este estado tradicional a formar una sociedad para los jóvenes que vienen, para nuestros hijos, el que tiene nietos, para los muchachos que vienen, que utilizan esa formación híbrida con la que vienen y que no coinciden y no conectan con esa generación que nos precedió a nosotros, que no entienden por qué los derechos no se respetan, que no entienden por qué la igualdad tiene que ser por ley o por cuota, y que no entienden por qué hay que pedir permiso para establecer o simplemente ejercer derechos que ellos tienen de nacimiento. Entonces a nosotros nos toca esa transición. Es un poco difícil porque también nosotros estamos en una transición que, y yo digo que es uno de los aspectos que nosotros tenemos que autocriticarnos, que al criarnos en un ambiente análogo que inicia la digitalización, tuvimos que aprender. No entendemos a veces la forma o cómo piensan los hijos que ya empezaron en la etapa digital. Yo no sé qué te tocó a ti, pero cuando yo nací había que entrarle el dedo a los teléfonos y darle vuelta y esperar que diera la vuelta para atrás otra vez. Claro que sí, y el dial-up. Es todo eso, y conectarse con... Entonces uno ha ido adentrándose, pero sin embargo todavía nuestro pensamiento quizá no entiende a la perfección cómo están pensando los más jóvenes, sobre todo el más pequeño mío, que es el que ya sí es, como digital, le decían, 100%. Digital 100%. Niños que te manejan cualquier tipo de aparato con 2 o 3 meses de nacido. Y uno dice, ¿cómo lo hacen? Ellos nacen. Así. Ellos nacen. Bueno, teníamos un debate recientemente, y él me lo decía, y luego lo debatí con un grupo de amigos ya de nuestra generación. Me decía, mami, probablemente la lectura, o sea, las palabras no van a existir. Palabras. Bueno, eso es cierto. Ahora se habla de un chip que ya está creado, que se coloca aquí en la mano. Si tú tienes un chip y yo uno, vamos a poder hablar como si fuera una llamada telefónica de celular sin que tengamos que mover los labios. O la lectura por los códigos por la mano. Ajá. De todo eso se está hablando. Vamos a hacer una pausa, Circe. Quédate ahí mismo, porque al regreso yo quiero que profundicemos en política, en los pactos sociales, en la vida personal. Pues estos 55 minutos van a durar mucho. Son 55 minutos para, ya tú sabes.